Hola, ¿qué tal? Esto es su canal cristiano Betel Casa de Dios y Puerta del Cielo, y hoy vamos a continuar con la lectura de la palabra. Ya hemos dejado un poquito y esta es la parte más importante de este canal, el poder compartir y comentar la palabra de Dios. Lo hemos platicado que normalmente hay personas que nunca abren la Biblia en toda la semana y la única vez que leen la palabra ni siquiera es abierta por ellos, sino que la ven en la pantalla en la reunión el domingo. Y toda la semana nunca abren su Biblia, está ahí guardada, no saben, algunos ni siquiera tienen idea de que existen los profetas menores y no saben localizarlos, y otros aún hasta libros que son más comunes les cuesta trabajo encontrarlos porque no se alimentan. Y el punto precisamente de tener este espacio es precisamente para compartir la palabra del Señor. Y bueno, hoy vamos a continuar, ya estamos en el capítulo, nos quedamos en el capítulo 18, entonces continuamos al capítulo 19 y dándole el primer lugar al Señor, vamos a empezar la lectura y que Él sea el que hable. Habiendo entrado Jesús en Jericó, pasaba por la ciudad, y un hombre llamado Zaqueo, que era jefe de los recaudadores de impuestos y era rico, trataba de ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, ya que él era de pequeña estatura. Y corriendo delante se subió a un sicómoro para verle, porque Jesús estaba a punto de pasar por allí. Cuando Jesús llegó al lugar, miró hacia arriba y le dijo: Zaqueo, date prisa y desciende, porque hoy debo quedarme en tu casa. Entonces él se apresuró a descender y le recibió con gozo. Y al ver esto todos murmuraban diciendo: ha ido a hospedarse con un hombre pecador. Y Zaqueo, puesto de pie, dijo al Señor: he aquí, Señor, la mitad de mis bienes daré a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo restituiré cuadruplicado. Y Jesús le dijo: hoy ha venido la salvación a esta casa, ya que él también es hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre ha venido a buscar y salvar lo que se había perdido. Padre, estamos delante de su presencia una vez más. Le pedimos, Señor, que nos dé luz y revelación de la palabra, Señor Dios Todopoderoso, que sea lo que el Espíritu Santo nos quiere hablar. Señor bendito, yo como siempre me hago pequeño para que se haga grande, se engrandezca en este canal mi Señor Espíritu Santo. El importante es mi Señor Jesucristo, y el único que nos puede guiar a toda verdad, y la verdad es el Señor Jesucristo, es el Espíritu Santo. Gracias, le doy toda la gloria y la honra, y pongo en el hueco de su mano cada uno de los que van a ver este video, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Y bueno, vemos aquí Jericó, no era Jerusalén. Jerusalén era, se puede decir, que la capital del país de Israel. Jericó se puede decir que es como el Estado de México, una ciudad cercana, una ciudad quizás importante, pero no donde se centraba toda la administración pública del país. Y Jesús estaba en Jericó, pasó por ahí, y un hombre llamado Zaqueo, que dice aquí jefe de los recaudadores de impuestos. Si nosotros entendemos el nivel para poderlo dimensionar, si lo ponemos así, que estábamos hablando que Jericó es como el Estado de México, pues estamos hablando que Saqueo era el jefe de Hacienda de ese departamento. No sé si aquí en el Estado de México le llamen secretaría o sea algún departamento, no lo sé, no estoy metido en eso, pero finalmente es es el jefe de los recaudadores de impuestos, o sea, se podría decir el secretario de Hacienda del Estado de México. Y era rico, era rico. ¿Por qué señala la palabra esta parte? ¿Por qué nos subraya esta parte? Bueno, porque para los religiosos hay dos cosas que no le permitirían a Saqueo tener un encuentro con Jesús: ser un recaudador de impuestos, que era para los judíos una persona traidora, ya que robaban y le sacaban el dinero a la gente del pueblo para entregar las arcas a Roma, ya que Roma era en ese momento quien gobernaba Israel. Entonces, esa es la primera parte. La segunda, la religión, nos ha enseñado que los ricos no van a entrar en el reino de los cielos, que solamente los pobres, dice la palabra, ya lo subrayamos en uno de los videos anteriores, que difícil es que entre un rico al reino de los cielos. Es más fácil que entre un camello por el ojo de una aguja, y muchos se imaginan una aguja de las que nosotros vemos, con la que pues surcimos nuestra ropa, y sin embargo no es así. En aquellos tiempos las fortalezas, la,
las murallas de las ciudades para que no entraran los enemigos estaban hechas de una manera muy gruesa y en las partes de abajo para los comerciantes, porque pues obviamente el principal negocio que había era el comercio de llevar de un lado a otro lo que se hacía, y entonces los comerciantes que llevaban camellos para cargar sus mercancías, tenían los camellos precisamente las ciudades para no eh, recibir al enemigo y que los agarrara por sorpresa, hacían que los camellos con la mercancía entraran por el ojo de una aguja. O sea, era un túnel pequeño donde los camellos tenían que entrar de rodillas y casi arrastrándose. Y era muy difícil, pero entraban. Siempre entraban. Tardaban mucho, era muy difícil, pero entraban. Y vemos que precisamente cuando lo habla con esta parte, cuando se los dice a sus discípulos, es cuando fue el joven y el Señor le dijo, pues si ya has cumplido con todos los mandamientos, entonces una cosa te falta, ve y dale todo lo que tienes a los pobres. Y yo subrayaba, no le estaba pidiendo al Señor Jesús, en realidad no le importaba el hecho de que estuviera, que diera todas sus riquezas a los pobres y que se quedara pobre. Eso no era el punto neurálgico o la enseñanza que tenía que recibir el joven, ya que pudo haber sido sí cierto que él esperara que entregara todo y sin embargo Dios le hubiera dado el doble como a Job. Pero lo que quería el Señor era ver su corazón. El punto aquí era su corazón. El del hombre rico, el joven rico, no fue un corazón que estuviera dispuesto. Y aquí vemos que el jefe de recaudador, una persona tan importante, va pasando Jesús. Es como si en aquel tiempo Jesús ya empezaba a ser conocido, pero no era ni importante ni famoso porque se le consideraba pues un provinciano de Israel y que quería ser rey. O sea, los romanos lo veían como mínimo, como nada. Entonces vemos que es como si un predicador el día de hoy o yo salía a la calle y estuviera predicando y de pronto el administrador de la ciudad de Hacienda se subiera a un árbol para escuchar que estoy hablando de Jesús. La diferencia es que aquí era Jesús mismo el que estaba ahí. Y la diferencia es que él, siendo un hombre tan importante, estaba provocando un encuentro con Jesús. Nada más que dice que él era chaparrito y entonces se subió a un sicómoro, a un árbol, para poder alcanzarlo a ver desde ahí, porque estaba a punto de pasar por ahí, entonces él aún hasta se adelantó para que no le ganara, o sea, se subió antes de que pasara porque sabía que él iba a pasar por ahí. Y dice aquí que cuando Jesús llega, voltea a verlo y le dijo por su nombre. Obviamente era una manera de que Zaqueo se asegurara aún más de con quién iba a tener ese encuentro, porque obviamente no se conocían personalmente. Y Jesús le dijo, Zaqueo, date prisa y desciende porque hoy debo quedarme en tu casa. Esto a los religiosos los escandalizó. Y vemos que dice, todos murmuraban, ha ido a hospedarse con un hombre pecador, se escandalizaron así como, él se junta con los pecadores. Muchos hermanos, cuando tú tienes cierta amistad, pero no no te dejas influenciar, sino que tú estás influenciando a personas inconversas que quizás pueden ser adictos, pueden ser homosexuales, pueden ser alcohólicos, pueden ser ladrones, adúlteros, y finalmente de pronto dicen, es que ve con quién se junta y con quien te juntas es quien eres. No, tú vas a influenciar y cuando eres guiado por el Espíritu Santo, esas personas también fueron compradas por sangre, como tú. Pero eso es lo que no alcanza a ver un religioso. Y Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor, he aquí, Señor, la mitad de mis bienes daré a los pobres y si en algo he defraudado a alguno, se lo restituiré cuadruplicado. O sea, Zaqueo ya tenía necesidad del Señor Jesucristo. Y aquí vemos que el Señor Jesús no fue el que le pidió, sino Zaqueo tuvo la actitud y no era necesario que diera todo. Solamente estaba llegando a la ley de la restitución. Él entendía que había una ley de restitución y él sabía que si había robado,
tenía que restituir. Dice, y la mitad de mis bienes lo daré a los pobres. Pero Jesús sabía que en el corazón de Zaqueo había sinceridad. De eso vamos a hablar en una de las próximas, también en uno de los próximos videos que vamos a tener. Vamos a hablar de Zafira y de su esposo y de Bernabé. Fueron tres personas que hicieron lo mismo, pero dos quisieron engañar al Espíritu Santo, y de eso vamos a hablar más adelante en otro de los videos. Pero finalmente aquí había un querer dar y la actitud de lo que importa aquí es la actitud al dar. El Señor Jesús sabía que Zaqueo era sincero al hacerlo, que Zaqueo realmente quería tener un encuentro con Jesús y que entendía quién era Jesús. Y por eso se atreve a decir el Señor Jesús, porque dice la Escritura que el que crea en el Señor Jesús será salvo. Con lo que estaba haciendo, no necesitó literalmente hacer la oración de fe que normalmente se pide que se haga a los discípulos, a los inconversos que se van a entregar a Cristo, perdón. Romanos 10:9, que si confesaras con tu boca y reconocieras en tu corazón, creyeras en tu corazón que el Señor que Jesús es el Salvador, serás salvo. Entonces no fue necesario que hiciera esa oración, pero una oración ya dijimos que es un diálogo, y él estaba platicando con el Señor, y en lo que él estaba hablando estaba demostrando arrepentimiento, pesar por su pecado y querer estar con el Señor Jesús. Y entonces el Señor Jesús, conociendo el corazón de cada quien, le dice: hoy ha venido la salvación a esta casa, ya que él también es hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre ha venido a buscar y salvar lo que se había perdido. Entonces todos tienen oportunidad. De eso también vamos a hablar, porque muchos tienen el concepto de que los ricos no, y si no fueran salvos los ricos, pues David, Salomón, Job y otros tantos no hubieran sido salvos. Pero otros también piensan, hoy los religiosos piensan que el ser pobre es porque está alguien en pecado. Y si fuera eso, entonces Lázaro no hubiera sido salvo. La esclava de Amán, que era leproso, no hubiera sido salva, y ella, no, ni siquiera se dice su nombre en la Biblia, pero yo estoy seguro que en el cielo su nombre está escrito con letras de oro. Entonces, no es el ser rico o el ser pobre, sino la actitud del corazón. Eso es lo que ve el Señor. Dice la Escritura que el corazón es engañoso, ¿quién lo conocerá? Yo no puedo conocer realmente cómo está mi corazón. La gente no puede saber cómo está mi corazón, los murmuradores, los detractores, los que están en mi contra, o los que me apoyan, los que me echan porras, a los que les caigo bien o creen que soy un hombre usado por Dios en este medio. Nadie me puede ayudar en esa parte, porque el Señor Jesús conoce mi corazón y sabe realmente quién soy delante de Él. Entonces aquí vemos que el Señor Jesús volteó a ver a Zaqueo, un hombre pequeñito, pero grande en corazón, que había entendido y quería tener un encuentro con Jesús, y lo tuvo. Y el Señor Jesús no le cerró las puertas, pero sin embargo, aquellos fariseos que se sentían muy buenos, que creían que el pecador era Zaqueo, pero ellos eran los buenos, no salieron justificados, y de eso también habla otra parte, otro pasaje de la palabra. Y bueno, ya continuando, estando ellos oyendo estas cosas, continuando, Jesús dijo una parábola, porque él estaba cerca de Jerusalén y ellos pensaban que el reino de Dios iba a aparecer de un momento a otro. Por eso dijo: cierto hombre de familia noble fue a un país lejano a recibir un reino para sí y después volver. Y llamando a 10 de sus siervos, les dio 10 minas y les dijo: negociad con esto hasta que yo regrese. Pero sus ciudadanos lo odiaban y enviaron una delegación tras él diciendo: no queremos que este reine sobre nosotros. Y sucedió que al regresar él, después de haber recibido el reino, mandó llamar a su presencia a aquellos siervos a los cuales había dado el dinero para saber lo que había ganado negociando. Y se presentó el primero diciendo: Señor, tu mina ha producido 10 minas más. Y él le dijo: bien hecho, buen siervo, puesto que has sido fiel en lo poco, ten autoridad sobre 10 ciudades. Entonces vino el segundo diciendo: tu mina, Señor, ha producido 5 minas. Y dijo a este también: tú vas a estar sobre 5 ciudades.
Y vino otro diciendo, he aquí está tu mina que he tenido guardada en un pañuelo, pues te tenía miedo porque eres un hombre exigente que recoges lo que no depositaste y ciegas lo que no sembraste. Y él le contestó, siervo inútil, por tus propias palabras te voy a juzgar. ¿Sabes que soy un hombre exigente, que recojo lo que no deposité y ciego lo que no sembré? Entonces, ¿por qué no pusiste el dinero en el banco y al volver yo lo hubiera recibido con intereses? Y dijo a los que estaban presentes, quitadle la mina y dádsela al que tiene 10 minas. Y ellos le dijeron, Señor, él ya tiene 10 minas. Os digo que cualquiera que tiene más le será dado, pero al que no tiene, aún lo que tiene se le quitará. Pero a estos mis enemigos, que no querían que reinara sobre ellos, traedlos acá y matadlos delante de mí. Aquí viene dos enseñanzas que en otra parte, en otros evangelios y de los sinópticos, van separadas. En esta parte viene en una sola enseñanza y vemos que finalmente tiene dos enseñanzas muy importantes. La primera, el hecho de que esté hablando de 10 minas y que le dé el doble, habla de el ver el corazón y cómo alguien trabajó lo que se les dio eh, y lo multiplicó. Y en esta parte muchos se centran en lo económico, en lo monetario, en el dinero. Y si bien es parte no están en un error, pero están cortos. Se quedan cortos porque ¿qué Dios me dio? Bueno, de inicio me dio la vida, me dio la salvación, me dio paciencia, me dio amor, me dio la gracia. Todo lo que tengo, todas las bendiciones que tengo han sido por Él. Entonces, a, a eso se refiere, a cómo estoy actuando. Si el Señor me ha tenido paciencia, ¿por qué yo no le tengo paciencia a la demás gente? ¿Por qué no respondo igual? Si alguien me alcanzó, ¿por qué yo no trabajo por alcanzar a otros para el Señor Jesucristo? Todo el que llega al Señor, a los pies de Cristo tiene que dar. Y viene la parte también de la bendición. Dios me da una bendición y yo tengo que multiplicarla, tengo que hacer sabio lo que Dios me da de trabajo, yo tengo que ser sabio para multiplicarlo, porque es la bendición que Dios me dio y tengo que ser muy sabio. Y entonces vemos que al que se le dio bendición, yo estoy viendo que a ninguno se le dejó de dar bendición. Pero vemos que al que se le dio menos fue el que menos hizo. El que a lo mejor se considera yo soy el pobre, a mí no me quiso dar más, este, uh, él va a venir y me va a pedir y le voy a regresar lo que él me dio, y finalmente había un mal corazón, no era otra cosa, sino otra vez, y precisamente por eso van ligadas la enseñanza de Saqueo y esta, porque precisamente lo que hizo que Saqueo fuera salvo fue la actitud. Y aquí vemos que precisamente el que tenía menos fue el que tuvo una peor actitud, por eso precisamente es por lo que en parte tienen razón los predicadores de que el que está sin bendición y el que no está pobre es precisamente por su pecado, porque su actitud no ha sido de sabiduría, de bendecir lo que recibe y de multiplicarlo. Y no hay tamaño de pecados en el Señor. A lo mejor puedes estar actuando de una manera correcta, diezmos, ofrendas, y a lo mejor en servicio, en actitud, en evangelismo no lo estás haciendo. O puede ser al revés, porque finalmente se da mucho en la iglesia de Cristo que el que está súper bien espiritualmente está mal económicamente, el que está mal bien económicamente está mal espiritualmente, y es una falta de equilibrio y ambos están mal. O sea, porque alguien podría decir, no, pues es que este está bien, no, los dos están mal. Porque en Cristo, entonces, ¿dónde estaría la palabra que dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece? Si todo lo puedo en Cristo que me fortalece, ¿por qué no puedo aprender a tener ese equilibrio? Ahora, no es necesario que yo esté experimentando para tener ese equilibrio. Lo que yo tengo que hacer solamente es dejar que la influencia del Espíritu Santo sea la que me guíe,
porque el Espíritu Santo me lleva a toda verdad y entonces voy a encontrar ese equilibrio en mi vida para poder ser un hombre fuerte espiritualmente y fuerte económicamente. Y vemos que, bueno, al final vemos que dice, por tus propias palabras te voy a juzgar. El que tuvo una mala actitud y le dice, siervo inútil, ¿por qué no pusiste mi dinero en el banco y al volver lo hubiera recibido con interés? Algo pudiste haber hecho. Así de sencillo. Algo podías haber hecho. Podías haberlo multiplicado. Y dice, quítale lo que tiene y se lo da al que más hizo, al que mejor actitud tuvo. No es porque tenga mayor riqueza, sino tuvo una mejor actitud. Fue diligente. Diligente. Eso es lo que tiene que ser un siervo de Dios y obviamente pues buscar la dirección, del Espíritu Santo. Y le dijeron ellos, tiene 10 minas. Y dice, cualquiera que tiene más le será dado, pero al que no tiene aún lo que tiene se le quitará. Y otra vez, subrayo, estamos hablando de actitud y de diligencia. El que es diligente, que tiene una actitud, es al que se le va a dar. Pero a estos mis enemigos, y está hablando ahora, dice, estaba en un lugar donde ellos no querían que fuera rey. Dice, los que no querían que reinara, traerlos acá y matarlos. O sea, muerte espiritual. Todo el que no acepta, el que reniega, el que menosprecia la sangre de Cristo, pues tiene muerte espiritual. Versículo 28. Habiendo dicho esto, iba adelante subiendo hacia Jerusalén. Entonces, aconteció que cuando se acercó a Betfagé y Betania, cerca del monte que se llama de los Olivos, envió a 2 de sus discípulos, diciendo, id a la aldea de enfrente, en la cual al entrar encontraréis un pollino atado sobre el cual nunca se ha montado nadie, desatadlo y traedlo. Y si alguien os pregunta, ¿por qué lo desatáis? De esta manera hablaréis, porque el Señor lo necesita. Entonces los enviados fueron y lo encontraron como él les había dicho. Mientras desataban el pollino, sus dueños le dijeron, ¿por qué desatáis el pollino? Y ellos respondieron, porque el Señor lo necesita. Y lo trajeron a Jesús, y echando sus mantos sobre el pollino, pusieron a Jesús sobre él, y mientras él iba avanzando, tendían sus mantos por el camino. Cuando ya se acercaba junto a la bajada del monte de los olivos, toda la multitud de los discípulos, regocijándose, comenzó a alabar a Dios a gran voz por todas las maravillas que habían visto, diciendo, bendito el Rey que viene en el nombre del Señor, paz en el cielo y gloria en las alturas. A subrayar, muchas veces también se predica, no, es que el Señor iba humildemente sentado en un pollino. Es verdad, sí, iba con humildad, pero el burro en aquel tiempo también era un transporte de reyes. Por eso la palabra en el Antiguo Testamento decía que tu rey viene montado en un pollino, porque realmente el burro era un transporte de reyes, era un burro de carga, pero no se manejaba como hoy que solamente lo usan para carga, sino que era un transporte para los reyes. Y dice que cuando él iba avanzando tendieron sus mantos y lo adoraban y todos decían, bendito el que viene en el nombre del Señor, paz en el cielo y gloria en las alturas. Y aquí hay una enseñanza que habla de una parábola que habla de que una vez un burrito en Jerusalén, que no era nadie, que todo el mundo lo menospreciaba, nadie lo veía y solamente era usado para carga y era muy joven y lo cargaban mucho y él siempre llegaba muy cansado y muy triste al lugar donde descansaba, al establo, y y iba cansado y estaba y decía, ¿por qué me pasa esto? ¿Y por qué tengo que sufrir todas estas cosas? Pero de pronto un día no le tocó hacer la carga, se fue a trabajar, se lo llevaron más bien y no sabía para dónde iba, pero iba por un diferente camino al que siempre había tomado. Y resulta que cuando llega a donde lo llevaban, un hombre se subió encima de él y empezó a pasear por las calles de Jerusalén y todo el mundo alababa y adoraba y él estaba muy contento y iba muy orgulloso porque ahora sí todos voltearon a verlo porque de pronto de la noche a la mañana se había vuelto importante para la ciudad y todos volteaban hacia donde estaba el burrito y él llegó muy ufano a su establo y le dijeron, ¿ahora qué tienes? No, es que hoy todo el mundo me aclamaba. Es que no sé qué pasó, pero ahora
todo el mundo me ve, todos saben quién soy, todos, todos me exaltaban. Y le dijeron, estás mal, estás mal. Primero, no debes de tener esa actitud, y segundo, no era a ti. No, que sí, que no sé qué, y estaba bien. Y al otro día volvió otra vez a ser el mismo burrito de carga. Y él estaba muy triste, y cuando regresó en la tarde les dijo, no sé qué pasó, hoy nadie me volteaba a ver. Y alguien le dijo, es que no eras tú, era quien iba arriba de ti. Y pocas personas que se han convertido al Evangelio han olvidado esa parte. Más bien, muchas personas se han olvidado de eso y pocos reconocen esa parte de que no eres tú. Por eso es por lo que habrán notado que yo solamente al principio, para presentarme, para que me ubicaran, eh, daba mi nombre, pero ahora ya nada más doy el nombre del canal y pongo en manos del Espíritu Santo esto, porque no soy yo, es quien viene encima de mí, quien está mandándome, el que me está guiando y el que me está dando palabra. No soy yo. Eh, el importante aquí en este canal es el Señor Jesús, y eso es lo que tenemos que aprender. El importante es el Señor Jesús, no el burro que se siente importante porque el Señor Jesús tuvo misericordia de él y tuvo a bien llevarlo, que él fuera el que llevara al Señor Jesús para que lo alabaran. Amén. Y bueno, entonces algunos de los fariseos de entre la multitud dijeron, Maestro, reprenda a tus discípulos. Y él respondió, os digo que si estos callan, las piedras clamarán. O sea, no va a haber forma de callar a nadie. Y cuando se refiere a piedras, obvio, el Señor Jesús puede hacer que piedras clamen, pero hablaba de las piedras espirituales, los que no conocían a Cristo, los duros de corazón, los que no quieren entender, iban a creer también. Amén. Y bueno, versículo 41. Cuando se acercó al ver la ciudad, lloró sobre ella, diciendo, si tú también hubieras sabido que en este día lo que te conduce a la paz, pero ahora está oculto a tus ojos, porque sobre ti vendrán días cuando tus enemigos echarán terraplén delante de ti, se te sitiarán y te acosarán por todas partes, y derribarán a la tierra de tus hijos dentro de ti, y no dejarán en piedra sobre piedra, porque no conociste el tiempo de tu visitación. Esto hablaba así realmente de Jerusalén, el tiempo en el que después, por haber cerrado sus ojos a que llegó el Mesías, iba a ser derribada, y lo fue. 70 años después cayó Jerusalén. Bueno, no fueron 70, 40 años después, pero en el año 70 cae Jerusalén. Eh, pero también tiene una enseñanza espiritual, porque y tiene que ir por dos vías, porque a lo mejor nos podríamos entrar en la parte, en la segunda parte, pero Jesús lloró. Jesús lloró, y vemos que en realidad el Señor Jesús, si nosotros tenemos que tomar el ejemplo del Señor Jesús, Jesús tuvo dolor por el pecado de la ciudad. Le pesó. ¿Cuántos de nosotros nos pesa el pecado de la ciudad? ¿Y cuántos de nosotros nos pesa realmente el pecado de las personas a las que les compartimos? Y esto es personal, para una persona que le compartimos y menosprecia la sangre de Cristo. Si tú también hubieras sabido que es en este momento, que Dios está usando uno de sus burritos por manejar la parábola anterior, para darte la palabra, para presentarte al Señor Jesús, lo que te conduce a tu paz. Pero ahora está oculto a tus ojos, no lo puedes ver, no lo quieres entender. Pero dice que hay consecuencias, porque sobre ti vendrán días cuando tus enemigos echarán terraplén delante de ti, te sitiarán y te acosarán por todas partes. El menospreciar al Señor Jesucristo viene en situaciones poderosas, y viene destrucción, y viene enfermedad, y viene maldición generacional, dice, a tus hijos dentro de ti, porque no conociste el tiempo de tu visitación. El tiempo es hoy. Si hoy alguien te está compartiendo de mi Señor Jesucristo, si hoy alguien te está hablando del Señor Jesucristo, no lo menosprecies, porque con Él todo, bendiciones y más. Sin Él nada, ni vida. Y bueno, versículo 45, y entrando en el templo comenzó a echar fuera a los que vendían, diciéndoles, escrito está, mi casa será casa de oración, pero vosotros habéis hecho cueva de ladrones. En otros de los evangelios sinópticos
se extiende un poco más en la enseñanza, ya hemos explicado esa parte de la enseñanza, pero aquí nos vamos a centrar en la parte, mi casa será casa de oración. Error de la mayoría de la iglesia cristiana es que le llama templo al lugar a donde nos reunimos, cuando es incorrecto. El único templo permitido por Dios estaba en Jerusalén. Se cayó, se volvió a construir, se volvió a caer o lo derribaron los enemigos y está por construirse el tercer templo. Pero es el único templo permitido por Dios. Sin embargo, esta tercera vez el Espíritu de Dios no estará ahí porque entrará el Espíritu del Anticristo. Pero finalmente, sinagoga quiere decir casa de oración. Y el Señor Jesús dijo, mi casa será llamada casa de oración. Entonces el lugar donde se reúnen los cristianos, el lugar donde nos reunimos, no es templo, es una casa de oración. Y entonces, como es casa de oración, primero es casa donde nos reunimos la familia, somos una familia en Cristo, y segunda parte es para orar, para estar en una relación con Dios. Y muchos en el culto menosprecian la oración. Se empieza con oración, se sigue con alabanza y se continúa con la prédica y después la bendición. Todo, las cuatro cosas, es parte de lo que es el culto. El culto no solamente es la prédica, empieza desde la oración, porque es casa de oración. Lo primero es darle lo mejor a Dios y es tener una relación íntima con Dios en su casa, platicar con Él en su casa. Entonces, lo primero y lo más importante en una casa de oración obviamente es la oración. Por eso se empieza y se termina orando. Ahora, se empieza ofreciendo y el Señor termina dando, porque muchos también, dice el pastor, el predicador, el apóstol, pónganse de pie y muchos aprovechan para ir al baño. Y yo como Jacob no me suelto hasta que no me bendiga. Y yo no me muevo hasta que no me bendiga. Y viene la bendición. Y por eso muchos están toda la semana agonizantes hasta que llega al agua de vida el domingo y se refrescan un poco y vuelven a agonizar toda la semana de sed. Porque no han entendido la importancia que tiene el culto completo, pero el que yo no suelte el culto al Señor Jesús, la palabra, hasta que me bendiga y me va a bendecir por medio del predicador que está en el altar. Amén. Y bueno, versículo 47, y enseñaba diariamente en el templo, pero los principales sacerdotes, los escribas y los más prominentes del pueblo procuraban matarle, y no encontraban manera de hacerlo porque todo el pueblo estaba pendiente de él escuchándole. Aquí ya vemos que ya son los últimos días del Señor Jesucristo, ya había, pues sí, exactamente un interés ya por matarle, porque estaba hablando muy fuerte en contra de... Y no estaba hablando de los fariseos, pero les dolía a ellos por la manera en que hablaba de la verdad y ellos sabían que ellos estaban mal. Bueno, capítulo 20, la autoridad de Jesús puesta en duda. Y aconteció que uno de los días, cuando él enseñaba a la gente en el templo y anunciaba el evangelio, se le enfrentaron los principales sacerdotes y los escribas con los ancianos y le hablaron diciéndole, dinos, ¿con qué autoridad haces estas cosas y quién te dio esta autoridad? Respondiendo les dijo, yo también os haré una pregunta. Decidme, ¿el bautismo de Juan era del cielo o de los hombres? Y ellos discurrían entre sí diciendo, si decimos del cielo, él dirá, ¿por qué no le creíste? Pero si decimos de los hombres, todo el pueblo nos matará a pedradas, pues están convencidos de que Juan era un profeta. Y respondieron que no sabían de dónde era. Entonces Jesús dijo, tampoco yo os diré con qué autoridad hago estas cosas. Creo que cuando alguien tiene autoridad, se nota. No es necesario preguntarle de dónde viene. Y en el fruto los conoceréis. Pero los religiosos, los fariseos, estaban cerrados de ojos ante eso. Parábola de los labradores malvados. Y comenzó a referir al pueblo esta parábola. Un hombre plantó una viña y la arrendó a labradores y se fue de viaje por mucho tiempo. Y al tiempo de la vendimia envió un siervo a los labradores para que le dieran parte del fruto de la viña. Pero los labradores, después de golpearlo, lo enviaron con las manos vacías. Volvió a enviar otro siervo, y después de golpearlo y ultrajarlo, lo enviaron con manos vacías. Volvió a enviar a un tercero, y a este también lo hirieron y lo echaron fuera. Entonces el dueño de la viña dijo, ¿qué haré? Enviaré mi hijo amado, quizás a él lo respetarán. Pero cuando los labradores lo vieron, razonaron entre sí diciendo, este es el heredero, matémoslo para que la heredad sea nuestra.
y arrojándole fuera de la viña lo mataron. Por tanto, ¿qué les hará el dueño de la viña? Vendrá y destruirá a estos labradores y dará la viña a otros. Y cuando ellos oyeron esto, dijeron, nunca suceda tal cosa. Ellos se dieron cuenta que estaba hablando de ellos, pero él mirándolos fijamente les dijo, entonces, ¿qué quiere decir esto que está escrito? La piedra que desecharon los constructores es la piedra angular. En piedra angular se ha convertido. Ahora yo les voy a decir, si bien está hablando precisamente del pueblo judío y cómo rechazaron al Señor Jesús, pero otra enseñanza actual que tiene esto es el Señor ha enviado pastores, evangelistas, profetas a pedir la parte del fruto de la viña. O sea, Él ya les dio una viña, les dio la oportunidad de ser sus pastores y les da a que se queden con el 90% de lo que se gane. Van a usar obviamente parte para la manutención de todas las necesidades del templo y lo que sobre es de ellos. Eso está por automático, es bendición para ellos, para el que sirve en la iglesia. Pero mucha gente se queja y critica y señala y por qué y él tiene y no le queremos dar nada y muchos hasta menosprecian a los pastores. Hay quienes dicen que el diezmo ya no existe, cuando dice, mandó a un siervo a esos labradores a que dieran parte del fruto de la viña, a que le dieran el diezmo, y no lo dieron, no lo hicieron. Entonces dice el dueño de la viña, dice, ¿qué haré? Enviaré a mi hijo, quizá él lo respetarán, pero aún con eso, entendiendo que el Señor dio su vida por nosotros y fue torturado para que nosotros pudiéramos acceder a una vida diferente y entonces entregarle lo mejor, lo primero y lo mejor, y eso también se traduce en diezmos y ofrendas. ¿Qué hará el dueño de la viña porque menospreciaron? Vendrá y destruirá a estos labradores. Por eso es tan importante tener cuidado también con la bendición que Dios nos dio, el diezmo, la ofrenda, porque destruirá a estos labradores y dará la viña a otros. O sea, los que realmente tengan una actitud de dar, de bendecir la casa de Dios y de bendecir a otros. Y cuando oyeron esto, dijeron, nunca suceda tal cosa. Pero dice, fijamente, mirándolos fijamente, dice, ¿qué quiere decir esto? La piedra que desecharon los constructores en piedra angular se ha convertido. Los religiosos, los ciegos, no se han dado cuenta que la piedra que están desechando, al no querer ofrendar o diezmar, y que dicen que eso es legalista y del Antiguo Testamento, dice la escritura, en piedra angular se ha convertido, y todo el que caiga sobre esta piedra será hecho pedazos, y aquel sobre quien ella caiga lo esparcirá como polvo. Entonces ten cuidado. Si tú no estás dando lo mejor, y el diezmo, yo ya lo hablé, no es dinero solamente, es parte, es necesario, pero si tú no estás dando lo primero y lo mejor de tu día, de tu semana, de tu trabajo, de tu actitud, cuidado. El pago del impuesto al César, versículo 19. Los escribas y los principales sacerdotes procuraron echarle mano en aquella misma hora, pero temieron al pueblo, porque comprendieron que contra ellos había dicho esta parábola. Y acechándole, enviaron espías que fingieran ser justos para sorprenderle en alguna declaración, a fin de entregarle al poder y autoridad del gobernador. Y le preguntaron diciendo, Maestro, sabemos que hablas y enseñas rectamente, no te guías por las apariencias, sino que enseñas con verdad el camino de Dios. ¿Nos es lícito pagar el impuesto al César o no? Pero él, percibiendo su astucia, les dijo, mostradme un denario. ¿De quién es la imagen y la inscripción que lleva? Y ellos dijeron, del César. Entonces él les dijo, pues dad al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Y no podían sorprenderle en palabra alguna delante del pueblo, y maravillados de su respuesta, callaron. Yo no sé si ellos veían la sabiduría de Jesús, ellos veían los milagros de Jesús, como no entendían que era el Señor Jesús, pero así está el pueblo hoy de Dios. Hay muchos cristianos que van a la iglesia y no entienden la sabiduría de Dios, y no entienden la bendición de Dios, y no entienden los milagros que está haciendo Dios, y siguen comportándose de una manera incorrecta, y aún hasta ponen de pretexto que abogado tenemos para con el Padre para seguir haciendo lo malo. Y bueno, en uno de los próximos videos, quizás en la siguiente semana, ya estaremos hablando al respecto de la gracia.
Y acercándose a él, versículo 27, acercándose a algunos de los saduceos, los que dicen que no hay resurrección, le preguntaron, diciendo, Maestro, Moisés nos escribió, si el hermano de alguno muere teniendo mujer y no deja hijos, que su hermano tome la mujer y levante descendencia a su hermano. La ley del levirato. Eran pues 7 hermanos y el primero tomó esposa y murió sin dejar hijos. El segundo y el tercero la tomaron y de la misma manera también los 7 murieron sin dejar hijos. Por último murió también la mujer. Por tanto, en la resurrección de cuál de ellos era mujer, porque los 7 la tuvieron por mujer. Y Jesús les dijo, los hijos de este siglo se casan y son dados en matrimonio, pero los que son tenidos por dignos de alcanzar aquel siglo y la resurrección de entre los muertos ni se casan ni son dados en matrimonio, porque tampoco pueden ya morir, pues son como ángeles y son hijos de Dios, siendo hijos de la resurrección. Pero los muertos resucitarán, aún Moisés enseñó en aquel pasaje sobre la zarza ardiendo, donde llama al Señor el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Él no es Dios de muertos, sino de vivos, porque todos viven para Él. Y algunos escribas respondieron y dijeron, Maestro, bien has hablado, porque ya no se atrevían a preguntarle nada. Pero vamos aquí, en esta parte de la enseñanza, llega a un punto bien importante, porque muchos todavía predican que desde el cielo nos están viendo nuestros familiares, que ellos interceden por nosotros, que nosotros hasta podemos platicar con ellos, que ellos nos cuidan, cuando la realidad es que si el Señor dejara una chispa de recuerdo de lo que hicimos en la tierra, no estaríamos perfectos en el cielo, porque te seguiríamos deseando las cosas de la tierra, los placeres mundanos, terrenales. Entonces el Señor nos borra el cassette y somos nueva criatura. Sí va a haber un entendimiento, un conocimiento por conciencia de aquellas personas que fueron especiales y cercanas en esta tierra para nosotros, y allá lo van a volver a hacer en lazos íntimos, pero ya no vamos a ser como, o sea, ya no va a haber hombres y mujeres, vamos a ser como ángeles, dice aquí. Y lo pone, por ejemplo, en la ley del levirato. La ley del levirato indicaba que si la mujer quedaba viuda sin haber tenido hijos de su esposo, el hermano de su esposo se tenía que casar con ella para darle descendencia a su hermano. Entonces, como era una ley de Moisés, dicen, bueno, si se murió, se casó con los 7 hermanos y se murió la mujer, ¿de cuál será esposo? Bueno, pues ya no. Cuando tienes entendimiento, hay mucha gente que todavía sigue doliéndose y llorando por alguien que se fue, y si murió en los pies de Cristo, a los pies de Cristo, está en un lugar mejor donde lo vamos a ver. Y en este aspecto yo entiendo, yo veo que si ya no vamos a estar como aquí, sino que vamos a ser todos hijos de Dios, todos parejos, entonces los que fueron al cielo, que son mis antecesores, ya no van a ser allá en el cielo. Mi mamá ya no va a ser mi mamá, va a ser mi hermana cuando lleguemos al cielo. Y mi mamá no me ve desde allá, y mi mamá no puede interceder por mí, y no puede porque ya se le borró el cassette y ella es nueva criatura. Y cuando yo la vea, yo también seré nueva criatura y será una persona súper especial para mí, una hermana muy cercana, pero ya no mi madre, va a ser mi hermana en el cielo. Amén. Y bueno, Jesús, hijo y señor de David. Entonces él les dijo, ¿cómo es que dicen que el Cristo es hijo de David? Pues David mismo dice en el libro de los Salmos, el Señor dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. El Señor, ¿de quién está hablando en la primera parte? Del Padre. Dijo a mi Señor, ¿de quién está hablando? Del Hijo. Siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. El Padre, David le había sido revelado que Jehová le iba a dar el reino a David. Y además la promesa de Dios es que ese reino era para un descendiente de David. Y por eso dice, David por tanto le llama Señor. ¿Cómo pues él es su hijo? ¿Cómo puede ser descendiente de David si David mismo le llama Señor? Y vemos que sí, fue descendiente de David terrenalmente, pero David entendía que era Dios, que era su Señor, y que él tenía el privilegio de poder ser antecesor del Dios encarnado, del Dios hecho hombre.
Advertencia contra los escribas. 45. Mientras todo el pueblo escuchaba, dijo a los discípulos: Cuidaos de los escribas, a quienes les gusta andar con vestiduras largas y son amantes de los saludos respetuosos en las plazas y de ocupar los primeros asientos en las sinagogas y los lugares de honor en los banquetes, que devoran las casas de las viudas y por las apariencias hacen largas oraciones. Ellos recibirán mayor condenación. De aquí está hablando de algo bien importante. Hay muchos en la iglesia que les gusta andar con los mejores trajes, que son amantes de saludar a todo el mundo y que todo el mundo los vea, de ocupar los principales asientos en nuestra casa de oración, tener el lugar de honor, salir en la foto, que la gente vea que son siervos y que se den cuenta que son buenos. Pero en su vida fuera de la iglesia, son apariencias, son falsos, hacen largas oraciones también. Y algo que yo he visto es que el cristiano critica mucho el rezo católico porque es una oración aprendida de memoria y que muchas veces no tienen el entendimiento de lo que están diciendo. Pero en la iglesia cristiana, si bien lo subrayo, es importante poder escuchar a otros hermanos, más aún cuando yo todavía no suelto mi lengua para orar, cómo oran para que me ayuden a desarrollarme. Pero no es que yo me aprenda como un chip, como un cassette, lo que están diciendo y lo repita como merolico. Eso no sirve. Eso no sirve. Y muchos así lo hacen, muchos escuchan y agarran hasta el estilo de oración, la forma de orar y la forma de hablar de otro, las frases que dice otro, y sienten que ya oran bien. Y lo que Dios quiere es que sea una oración que salga del corazón, es un diálogo, una plática con Dios de lo que hay en tu corazón. Y Dios quiere verte a ti, no quiere ver una mala copia de tu hermano. Y dice que finalmente el que hace todo esto que hablamos recibirá mayor condenación. Bueno, hasta aquí terminamos hoy el capítulo 19 y 20 de Lucas y vamos a poner este tiempo en manos de Dios y vamos a darle gracias. Padre, gracias por su palabra. Qué bendita es su palabra, qué hermosa, qué privilegio, Señor, poder conocer la verdad y la verdad nos hace libres, Señor. Qué privilegio es poder ser libres en su verdad, Señor Dios Todopoderoso. No en la verdad que me inculcaron, en la que yo creo, en la que yo entiendo o en la que quieren creer los demás, sino en su verdad, en la verdad a la que nos guía el Espíritu Santo, porque lámpara es a mis pies su palabra y lumbrera a mi camino, pero tiene que ser guiado por el Espíritu Santo. Gracias, Padre, le pido que esta palabra penetre en el corazón de mis hermanos y que sirva, que sea de alimento, de crecimiento, de bendición, que sea, Señor bendito, una palabra de exhortación, consolación y edificación para el pueblo. Gracias, le doy toda la gloria y la honra, bendigo al varón, a la varona que está viendo este video y yo declaro bendición hasta que sobre y abunde en su casa, en el nombre poderoso de mi Señor Jesucristo. Amén y amén. Bueno, pues hasta aquí terminamos. Nos vemos en el próximo video. Que Dios me los bendiga. Chao.